creo que el 51% de los dominicanos tolera la corrupción si le trae algún tipo de beneficio propio, algún beneficio individual. La percepción del tema de la corrupción se va hacia el área del sector público, hacia el Estado. Pero la corrupción del lado de que no estamos en el Estado se da con tanta frecuencia, mucha frecuencia. Bueno, ese porcentaje aplica para todos. Hay fraudes por el lado de, por ejemplo, ya que nacen con la póliza, que es el fraude de engañar a la aseguradora con una actividad del vehículo que no es la que se indicó en la solicitud. El uso del vehículo. Eso es importantísimo porque no es verdad que el vehículo de una Rencar va a permanecer igual en cuanto a condiciones físicas que el vehículo de un uso privado de una persona que va de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo y que quizá va en la mañana y en la noche que regresa porque come en el trabajo. Entonces, yo digo que ese es un fraude porque tú estás diciendo a la aseguradora una actividad que no es, primero, para que te dé la cobertura y segundo, para que te considere con la prima. Bienvenidos todos, asegurados, aseguradores y todo el que nos escucha en nuestra novena entrega, nuestro noveno episodio del podcast Vamos a lo Seguro. Estamos súper contentos con la recepción, con la acogida que ha tenido el podcast, un podcast que realmente, y ustedes lo pueden ver desde el inicio. Aquí no hay anuncios. Este es un podcast verdaderamente independiente. Todo lo que aquí se dice es de la íntima convicción de nosotros y de las cosas que entendemos que pueden apoyar al sector. Al sector asegurador. Dale, señores, Villa, hace 2 semanas, y fue algo que yo te comenté en aquella ocasión, salió el resultado, salió en todas las primeras planas del país, el resultado de una encuesta que había hecho el Ministerio de Economía, en la cual una de las cosas que salió, uno de los datos que salió fue que creo que el 51% de los dominicanos tolera la corrupción si le trae algún tipo de beneficio propio, algún beneficio individual. Entonces eso nosotros hoy lo queremos llevar al seguro, porque eso tiene una implicación en la industria del seguro en la República Dominicana. Eso es correcto, Juan. Y no solamente porque siempre la percepción del tema de la corrupción se va hacia el área del sector público, hacia el Estado. Pero la corrupción del lado de que no estamos en el Estado se da con tanta frecuencia, mucha frecuencia. Bueno, ese porcentaje aplica para todos. Y realmente en el área de seguro no estamos exentos. Claro que no. En seguro hay diferentes motivaciones del por qué hay que hacerle pagarlo a los aseguradores, no de manera correcta, hacer una indemnización. Inventando casos, inflando las pérdidas, simulando accidentes y demás. Pero para eso, nosotros trajimos una persona que, en mi función como presidente ejecutivo de Cadoar, siempre lo identifiqué como una persona muy entendida en el tema de trabajar enfrentando el tema de los fraudes en seguro. Y en esta ocasión tenemos al amigo Rómulo Marmolejo, quien tiene varias décadas en la actividad aseguradora, y Rómulo nos va a hablar de su experiencia y las diferentes situaciones que se han presentado y las diferentes vertientes que tiene el tema del fraude. Rómulo, bienvenido al podcast Vamos a lo Seguro. Bueno, gracias Villa, como comúnmente te decimos, por la invitación, y a Juan Garrigó. Me place estar aquí y poder desde este ámbito, digamos, si se quiere, concientizar un poco sobre el tema del fraude. Así que soy todo suyo y pregúntenme lo Claro. que quieran sobre el particular. Interesante, y gracias, Rómulo, por acudir a nuestra invitación y estar aquí y cooperar con toda la información que nosotros, o sea, el tema del fraude en seguro es amplísimo y puede ser
estoy seguro que va a ser objeto, si le queremos dar esto, y dependiendo obviamente y esperamos que tenga la acogida que creemos que debe tener, puede ser objeto de varias entregas, varios programas, porque no solamente, o sea, hay diferentes tipos de fraude y de acuerdo al tipo de póliza y al ramo, porque no solamente hay fraude en seguro de automóviles, sino que también hay en seguro de salud, en seguro de personas. Y yo creo que lo primero que deberíamos arrancar es definiendo qué es fraude en seguro. Y para eso yo me tuve que auxiliar de una definición de la Fundación MAPFRE. MAPFRE es una de las aseguradoras más importantes a nivel mundial y tiene una fundación donde básicamente estudia y investiga y promueve todo lo que son los temas relacionados al desarrollo de la industria del seguro. ¿Y por qué me fui a una definición de la Fundación MAPFRE? Porque realmente en la ley de seguro dominicana no hay una definición de fraude de seguro. Ni en el proyecto, y esto es algo importante, en el proyecto de ley no hay una definición de fraude de seguro y tampoco está en el Código Penal Dominicano. Entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de llevar eso al código. Entonces, según la Fundación MAPFRE, el fraude, ¿en qué consiste el fraude en seguros? El fraude comprende todas las acciones que realizan los asegurados para obtener un beneficio que no les corresponde. O también aquellos actos ilícitos que llevan a cabo las compañías de seguros o los mediadores con sus clientes. Los mediadores, traducidos a República Dominicana, son los intermediarios. Es decir, ahí caen los agentes de seguro y los corredores de seguro. Y ahí está una definición de lo que consiste el fraude. Y muy interesante, no es solamente le cargan el dado a los asegurados, sino también a las propias aseguradoras y a los... Sí, que es de ambos lados, ¿no? ¿Por qué, Rómulo, tú piensas que un asegurado le motiva a hacer fraude a una compañía de seguro? O sea, o de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tú has visto? ¿Qué causas motivan al asegurado a hacer fraude o a intentar hacer fraude? Sí, definitivamente hay muchas, digamos, razones por las que el asegurado toma la decisión de hacer un fraude. Yo me topaba con fraudes que le podía llamar de carácter espontáneos. O sea, no es el fraude planificado y premeditado, como el que se asegura desde el principio con un vehículo que quiere cobrárselo a la aseguradora. Por ejemplo, el fraude no premeditado, sino espontáneo, que se produce en el interín de la póliza, es aquel en donde tú te aseguras muy sanamente y de pronto, el caso del vehículo, por ejemplo, de pronto con un financiamiento de 5 años, pero a los 3 años el vehículo está algo deteriorado, debe 2 años de financiamiento y todo el mundo conoce que después de los 2 años es que tú empiezas prácticamente a abonar a capital considerablemente. Entonces, el carro deteriorado y una deuda interesante, pero asegurado por un monto que te permite salir de la deuda y quedarte con un par de pesos. Entonces, eso motiva a algunos asegurados a, como le decimos en el argot de los accidentes, a reventar un vehículo. Otra de las razones fundamentales y que se vincula mucho a eso que expliqué es el tema de los vehículos de alta gama. Pero vehículos de alta gama en manos de personas que no, digamos, cuyo perfil económico no le permite el sustento. O sea, hay gente que porque reencontraron económico puedo decir un ejemplo de una marca, una Land Rover 2015 en 3 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Esa Land Rover te cuesta para mantenerla como Dios manda un mantenimiento exagerado y fuerte. A ti se te daña la transmisión de una Land Rover de ese año y tú vas a tener que gastar un dineral. Sí, porque... ¿Y dónde están esos 500,000 pesos que te piden para reponer esa transmisión? Entonces tú dices, no, yo nada más tenía para comprarla. Exacto. Sí,
Por eso ese Y esa es otra de las razones. Esa es otra. Esa es otra de las razones. es la parte de Señalando, suscripción. Exactamente. por ejemplo, fíjense, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué puede constituir un fraude de seguro? Y vamos sencillamente a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, escenificar accidentes que no han sucedido. Eso es un tipo de fraude. Efectivamente. Por ejemplo, exagerar los daños. Exagera los daños. El monto de los daños. Reclamar daños preexistentes, es decir, esos daños que antes de tú asegurar ya existían, ya el vehículo tenía y que tú aprovechas una reclamación que sucede después y lo presenta. Robo ficticio, vender, por ejemplo, el tema de los salvamentos ahí, y documentación falsa para sustentar tu reclamación. Algunos de los tipos de fraude de automóviles, nada más. Sí, yo quisiera traer a colación, agregarle algo a lo que Juan dijo. El caso que se presenta con las compañías de seguros y el deducible y varios accidentes. Los deducibles son por accidente. Entonces, a veces sucede que la gente tiene varios accidentes pequeños del vehículo y cuando tiene un evento importante, va a reclamar a la compañía de seguro ese accidente. Pero ha tenido otros accidentes y no ha reclamado. Entonces, a veces los asegurados no entienden que la compañía, el deducible te lo va a aplicar por cada accidente individual. Entonces, cuando te lleva el vehículo que te dice, no, el deducible yo te lo voy a aplicar a este accidente, pero si te vamos a reparar ese otro deducible y ese otro deducible. Entonces, hay situaciones de ese tipo que han dado, parido la idea, inclusive de legisladores, de cambiar la ley de seguros para tratar que el deducible sea por el monto de la reclamación y una serie de cosas. Entonces, en cierta forma, el asegurado se convierte por desconocimiento, es una especie como si fuera de fraude. O sea, pero no es un fraude en sí que la persona lo piensa hacer, pero lo hacen de manera involuntaria. Y ese es el fraude más noble que yo llegué a conocer en el seguro. O sea, el asegurado que quiere agenciarse en un solo accidente la reclamación de varios accidentes juntos. Entonces, quiere evitar el pago de los deducibles correspondientes. Y eso es muy común. Eso es. Y se negocia. Y es negociado. Es decir, ahí entra y tú negocias y aplicas más de un deducible. Sí, exactamente. Y si hay 4 accidentes, te cobran 2. ¿Te entiendes? Hay fraudes por el lado de, por ejemplo, ya que nacen con la póliza, que es el fraude de engañar a la aseguradora con una actividad del vehículo que no es la que se indicó en la solicitud. El uso del vehículo. Eso es importantísimo, porque no es verdad que el vehículo de una Rencar va a permanecer igual en cuanto a condiciones físicas que el vehículo de un uso privado de una persona que va de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y que quizá va en la mañana y en la noche que regresa porque come en el trabajo. Entonces, yo digo que ese es un fraude porque tú estás diciendo a la aseguradora una actividad que no es, primero, para que te dé la cobertura, y segundo, para que te considere con la prima, porque la prima de uso privado y la prima de uso de comercial son diferentes. Sí, ahí llevando eso que tú acabas de describir a la definición que leímos hace un momentito de la Fundación Mafre, eso calificaría como fraude de acuerdo a esa definición, porque el asegurado está recibiendo un beneficio, una póliza que probablemente no se lo hubieran dado por su uso, y 2, en caso de habérsele dado de la póliza, una prima menor a la que le correspondía. O sea que sí hay de acuerdo a esa definición, un tipo de fraude. Por eso es importante que el asegurado declare exactamente a qué se dedica el vehículo, para que después no tenga inconvenientes exactamente. en cuando haya un accidente. ¿Qué en tu experiencia, cuáles son los tipos de fraude más frecuentes que tú veías en tu trabajo? Miren, increíblemente, el fraude de omisión de la actividad, de la ocupación del vehículo, es uno de los fraudes más comunes, porque aquí hay muchas Rencar informales. Usted se tira por aquí en cualquier cabeza de provincia y si coge la entrada del aeropuerto, por decir uno, y usted tiene 20 vehículos asegurados a nombre de personas diferentes, pero están todos estacionados en esa Rencar.
¿Me explico? Oye, eso. Sí, eso es, mira. O sea, en los pueblos, como para dice- que no se pueda identificar que todos están a nombre de una misma entidad, entonces lo aseguran a nombre distinto. A nombre Y distinto. tú tienes 20, 25, la cantidad de pólizas individuales, Pólizas individuales, Para pero que, pero que están en el mismo lugar, En el mismo lugar, y para con un dedicarlo. uso, y con un uso que no es privado. Efectivamente. Entonces, pero lo interesante es que el dueño, digamos, el dueño comercial de la Rencar te dice a ti, Juan, si tu carro tú no lo estás usando, vamos a ponerlo aquí, pero tu carro tiene seguro porque lo sacaste tú. Marmolejo, vamos a poner los carros tuyos. Villamán, vamos a poner los carros tuyos. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes 60 carros ahí, que son 3 de fulano, 3 de perenceo, y así. Mira, ese es un dato importante. muy importante para los aseguradores. Para los aseguradores y para los asegurados. Así Los es. asegurados que si usted tiene una póliza, usted pudiera ser objeto de que su reclamación no le sea reconocida incluso que le cancelen su póliza. Sí, señor. Si usted pone el vehículo a un fin distinto al que usted le declaró a la compañía que iba a tener. Eso es una declaración, o sea, que tipifica como una declaración falsa. Exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, otro tipo de fraude o de situación que se torna fraudulenta cuando hay temas de inundaciones. Muchas personas, o a veces sin inundaciones, hay personas que el daño por agua en el vehículo. El daño por agua en el vehículo puede ser por inundación o puede ser por intromisión del vehículo al sitio donde esté el agua. Exacto, que no es, en un caso, la inundación, el vehículo es pasivo, es decir, Exacto. el agua llega. Pero en donde otro está el caso, vehículo. el conductor es que de manera voluntaria De inversión voluntaria. Inversión voluntaria. pasa, Entonces, se mete en Entonces, el lugar que está inundado. Bueno, muchachos. Noviembre fue un mes muy interesante. Han habido dos noviembres muy noviembres. pesados. exacto. Entonces, por ejemplo, yo viví casos de personas que andaban por el campo X y decidieron cruzar un arroyuelo que estaba un poco crecido, pero no manejaban la dimensión de la cantidad de agua y el arroyuelo le arrastró el vehículo. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo se presenta la reclamación? No se dice que mientras yo estaba cruzando el río, se me produjo este daño, sino yo estaba de visita donde mi tía, que vive cerca de acá, y el río creció y se inundó todo el área, y mi jipeta que estaba ahí también se inundó. Perfecto. Pero entonces cuando tú haces el levantamiento y buscas las informaciones apropiadas, te das cuenta de que realmente el lugareño que lo asistió para sacar el vehículo de ahí te dice, sí, yo tuve que buscar 2 bueyes para sacar ese vehículo de ahí, porque es que el tipo creía que iba a cruzar y ese río estaba muy hondo. Tú sabes, Rómulo, que yo también he oído del tema de los casos en que se declara en un accidente un vehículo que no es el vehículo que participó en el accidente. Eso es una situación que se da. Me dicen que se da con mucha frecuencia. Sí, ese es otro tipo de caso que se da, sobre todo en dueños de flotillas. Personas o entidades que tienen varios vehículos, 10, 15, 20, furgonetas, por ejemplo, que dan servicio de asistencia telefónica, por decir un caso. Sí. Pero, ¿qué sucede? Al haber tantos vehículos, en algún momento a veces se le va y no pueden, o se le olvida asegurar uno que entró un viernes y no había chance porque el tema del seguro, pero siguió la semana sin seguro y el tipo le asignaron el vehículo y salió en la camioneta y esa camioneta se llevó un motorista por delante. Wow. Y ahí viene un tema de una demanda por varios millones de pesos con un vehículo que no tenía seguro. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde viene el fraude? Que el encargado de transportación dice, ese vehículo no tenía seguro. Ponle uno de los que tenía seguro. Ponle la placa del que tenía, de este que tiene, y te hacen la reclamación al mismo vehículo que tuvo el accidente, solo le ponen la placa y dan la matrícula del otro. Como es una furgoneta blanca, Peugeot, perfecto, pues la AME no necesariamente verifica que fue esa furgoneta blanca, Peugeot, chasis tal. No, ven la matrícula, ven la placa y con eso se conforman. Han habido, y me consta que han habido casos importantes de vehículos que se han accidentado y aquí quizá el vehículo no ha sufrido los daños, pero sí hay fallecidos. O sea, sí.
Y eso te iba a decir, que han habido casos donde o sea, un autobús o un vehículo y tiene varios vehículos similares en la póliza, pero el accidentado no fue el que tuvo el accidente y han llegado al punto hasta de tratar de limar el chasis o de poner el chasis de manera que no sea legible para poder hacer ese esquema de usar la matrícula y la placa de un vehículo que sí está seguro. Sí, tratar de clonar una cosa como otra. Ahora, una cosa, ¿por qué es que, o sea, definitivamente o sea, querer beneficiarse de la póliza de seguro o querer hacerle un fraude a una compañía de seguro es, como dicen los americanos, fair game. Es como algo que hay asegurados que entienden que es razonable, que eso es permitido. Esa gente tiene mucho dinero, cobran mucho. Sí, y no es nada más aquí en República Dominicana. Yo estaba leyendo que en una encuesta en España, el 37% de los conductores justifican algún tipo de fraude contra la compañía de seguro en determinadas circunstancias. Vamos a leer algunos ejemplos. Te iba a pedir que a ver si tenía esa... Sí, yo tengo ejemplos. Yo tengo aquí ejemplos que te dicen, los asegurados actúan fraudulentamente para obtener un beneficio. A veces no son conscientes de que están cometiendo un delito. Obviamente, aquí no está tipificado eso muy claramente. Sí. Pero, por ejemplo, es razonable que me beneficie en un poco más de lo que me corresponde. No pasa nada. A fin de cuentas, las aseguradoras ganan mucho dinero. O sea, eso es una. Yo tengo muchos años pagando prima y nunca he presentado una reclamación. Eso es clásico. Eso es clásico. Es justo que recupere mi dinero. Con las primas, el asegurador ya habrá obtenido sus beneficios. Otros que dicen, bueno, yo voy a aprovechar y he tenido un reclamo que es cierto, un siniestro que realmente sucede, y déjame yo aprovechar para que me repongan, modernicen y reparen otros bienes que tienen daños anteriores que no sufrieron daño. Sí, como que fue el caso que mencionamos en una tienda. Aquí hay un tipo de respuesta que te decía, la aseguradora maneja muchísimos siniestros y no es verdad que va a profundizar en el mío en concreto. Ahí se equivocan porque las aseguradoras y la experiencia de Rómulo, que tuvo una aseguradora importante, tienen departamento de prevención y lucha contra el fraude. O sea, inclusive en Cadoar, cuando yo estaba en Cadoar, había un comité especializado en eso. Y las grandes aseguradoras tenían un representante en ese comité. Y precisamente era un comité donde esos miembros se intercambiaban información y ese asunto, porque ahí hay que decirlo, aquí hay bandas dedicadas a veces a cierta modalidad de fraude y muchas veces hay que estar protegido contra eso. Y aquí hay casos en que gente que han cobrado un vehículo en varias compañías de seguros, sí, un mismo vehículo. O sea que todo eso es importante que los aseguradores lo sepan y los consumidores también, para que tampoco se dejen llevar, porque muchas veces hay mucha gente que mal aconseja. Sí, déjame decirte otra de las razones que las aseguradoras tienen, digamos, una pata del palé en eso. Eso es importante, ¿eh? Porque por ahí venía mi pregunta, pero exacto, te la voy a hacer después que tú... Las aseguradoras tienen una pata del palé. Los salvamentos. Ay, los salvamentos, señores. Bueno, es bueno explicarle a la gente lo que son los salvamentos. Ah, sí, interesante. Juan, explícale un salvamento. Bueno, mira, un salvamento es un vehículo que estaba bueno, chocó y su pérdida llegó más allá del límite que establece la póliza, entre un 70 y un 80% del valor de su reparación, ya es considerado salvamento si pasa de ese límite. Pérdida total. Pérdida total. Exacto. O sea, es un vehículo que es declarado pérdida total por la aseguradora. Eso es un salvamento. La aseguradora como tal, al pagar el vehículo, se queda con la unidad y le paga al asegurado lo que corresponde según el contrato póliza. Entonces, ¿qué sucede con ese salvamento? Ese salvamento va a parar a manos de una persona que posiblemente decida repararlo comprando piezas usadas, casi siempre es así, pero el peligro mayor está cuando va a parar a manos de esas bandas que tú decías, Villamán, que se han especializado en hacerle pagar a la aseguradora vehículos como pérdida total. Entonces, ese salvamento que se compró en la aseguradora por 380,000 pesos y que se le gastaron 400,
cuando está caminando en la calle puede ser que cueste 1.500.000 pesos, entre comillas. Entre comillas. Pero, Porque si el que lo va a comprar se da cuenta que lo está engañando, que es un salvamento, dice, eso no vale eso. Pero ¿qué sucede? Muchas aseguradoras no son muy estrictas a la hora de inspeccionar la unidad asegurada y no determinan si era o no un salvamento. Y cuando digo que la aseguradora tienen una pata del palé en eso, es porque ellas son las que venden el salvamento, Claro. pero también tienen la otra gran culpa. Ellas no registran, salvo en su base de datos, y no es una base de datos común del sector del mercado, que eso es un salvamento. Entonces, porque si ellas registraran ese chasis como salvamento en una base de datos común, ninguna aseguradora aseguraría un vehículo, salvo que quedara demostrado que técnicamente el vehículo fue reparado como debe ser. ¿No? Y a un valor, y puede ser que a un valor que no incentive el tu explotar el carro. Efectivamente. Porque lo que incentiva definitivamente el fraude es que un vehículo que a ti te salió entre reparación y comprarlo, el salvamento, en 700,000 pesos, es tú haber podido conseguir una póliza de 1,5 millones. Efectivamente. Y ahí que tú dices, no, pero aquí yo hago esto y me gano un 100% en un ratito. Oye, en un ratito. con respecto a la pata que tú dices, en varias oportunidades se habló del tema de que pedirle a la Dirección General de Impuestos Internos que le pusiera salvamento a los vehículos que eran declarados como tal por la compañía de Pérdida seguros. total. Por pérdida total, si el vehículo era reparable, ponerle salvamento. Y hubo aseguradoras que se opusieron porque eso le bajaba el precio de los salvamentos. Señores, yo no entiendo. No entiendo. Pero no se llegó a hacer algo con la DGI en su No, momento. No se llegó, porque esa era la inquietud que yo tenía. Como que Yo se había tengo llegado a un acuerdo y de que la DGI había cooperado y que se iba a registrar. Tengo entendido que sí, pero la práctica fue muy breve. Muy breve. Muy breve. O sea, muy breve. No, y peor aún. Tenemos. O sea, fíjense qué interesante eso. O sea, que la aseguradora dice, bueno, me va a... Es un catch-22, como dice. O sea, es por cualquier lado que tú lo cojas ahí, es malo. Es malo. Porque por un lado tú incentivas el fraude, pero por el otro lado, si tú tomas esa medida para desincentivar el fraude, te baja el valor de las recuperaciones vía venta de salvamento después de pagar una pérdida total. Eso es un tema. Y déjame decirte, yo me voy más lejos. Señores, cada vez que en la Florida que han ocurrido los grandes huracanes en los últimos 40 años, 50 años, hay esos grandes huracanes, que esos vehículos se inundan. Son vehículos que aparentan nuevecitos. Tú los coges y son vehículos que están dañados porque son agua de sal que le ha caído, todo ese asunto. ¿Y a dónde tú crees que se exportan esos vehículos? Hay muchos que vienen para acá. A estos mercados. Entonces, hay que tener cuidado también con esos vehículos que vienen como salvamento, que llegan a la aduana con el certificado de salvamento. Pero aduana debería declarar que eso es un salvamento. Y eso se ha insistido con esa. Rómulo, dime o dile a la audiencia, o sea, dinos qué cosas puede sucederle a un cliente, a un asegurado, que una compañía de seguro lo agarra tratando de cometer un fraude. En tu experiencia, ¿qué puede pasar? Me apena mucho tener que decírtelo, pero lamentablemente nada. Tenemos una legislación que, como tú bien indicaste ahorita al principio, dice muy poco. Muy poco. No está tipificado como un delito. Por ejemplo, en Estados Unidos es un delito federal. Insurance fraud es federal. Es federal. Preso. Usted cae preso. No, y eso es el FBI que está atrás de eso. Es federal. Efectivamente. Entonces, aquí no. Una de las cosas que incentivan el tema del fraude es esa, digamos, ligereza con que nuestra ley, inclusive la de seguro y el código penal, no son drásticos con eso. Sí, y por eso, perdón, para no interrumpir. Al final, ya con un simple desistimiento de que el asegurado firme que ya no le interesa la reclamación, ya él se descargó, se liberó de cualquier situación. Y las aseguradoras, por temor a una contrademanda, no... Es que te digo que hay que verlo desde el punto de vista de la aseguradora. Hay que verlo también desde el punto de vista de la aseguradora. Bueno, sí, exacto. Tienen que tener un punto de vista, pero ahorita yo le decía, oye, que las aseguradoras de alguna manera sean como
sea, Sí, ven se han esto como postrado es parte de la actividad, porque tú sabes lo que es que tú identifiques un caso. Hay casos que yo sé que las aseguradoras han hecho sometimientos por tratar de estafa, etcétera. Óyeme, porque el simple hecho de tú hacer un sometimiento, tú le vas a ocasionar una molestia al que intentó. Al que intentó. Al que te intentó No, y le defraudar. manda un mensaje a lo que Y pudiera. manda un mensaje a los bleachers. A veces tú tienes que hacer algo, como digo yo, Claro. mándale un mensaje a los bleachers, a los que están viendo. Ujú. Mira, fulano intentó y ahí está teniendo que ir al tribunal. Le pusieron medida de coerción y está teniendo que ir cada mes a firmar un libro. Exactamente. O le pusieron un impedimento de salida. Sí, sí. Porque los casos penales no son como los civiles. Los civiles tú pones un abogado y el abogado es que vaya a los tribunales. Sí. En los casos penales, contra quien se hace la querella, el acusado tiene que ir a todas las audiencias y sentarse ahí y esperar que si reenvían el caso, que si esto, que si toda esa molestia. Oye, por lo menos genérasela al que te intentó hacer fraude. Sí, que tomen nota el amigo Fernando Larga, que es el asesor legal de la comisión que se formó por decreto del presidente, que tomen nota de que eso hay que introducirlo en el anteproyecto de ley que se está circulando y que está en manos del sector. Sí, porque mientras no esté, va a existir el argumento de parte de la compañía de seguro, y yo lo entiendo, que te dice, óyeme, pero si yo no tengo un marco legal fuerte para A eso iba a actuar, Ahí va. yo lo que estoy es poniéndome a que hayan, como tú dices, contrademanda, problemas. Sí. Pero vamos a quitarle esa excusa para que me convenzan de que ellos no están acostumbrados a vivir, Sí, a sí, trabajar de esa forma. Vamos sí. a quitarle la excusa y vamos a ponerle un marco legal más amplio, más robusto, donde se definan la forma de fraude del seguro. Porque no es nada más en automóviles. Antes te iba a decir. No, Tú, oye, pero tú Automóvil es uno. en incendio, Ay. en salud Ay, hay ay, fraude, ay. en vida hay Hay fraude. vida. Señores, vida se dan en fraude. todos los ramos aquí hay fraude. Hay Hay fraude. Abultamiento de precios, de todo, de y todo. esas razones, o sea, hay que nosotros como aseguradores, como corredores, lo que estamos en la industria, tú dijiste algo que hablaste como dicen, por ahí, hablaste por 1000 años. Por 1000 años. Es que dice que con excepción de los que participamos de la industria y la conocemos y sabemos, el grueso del público lo que tiene una percepción negativa. Sí, Y los aseguradores las ganan mucho aseguradoras dinero. no pagan, ganan mucho dinero, es justo. Entonces, mira como las razones. Yo una vez tuve un cliente que me dijo, yo le tengo que sacar rentabilidad a mi póliza de salud. Y yo ese día amanecí como con la mente clara y le dije, bueno, tú nada más te tienes que enfermar. Exactamente. Enférmate, o sea, tú te quieres enfermar. De la única manera que tú te enfermas. ¿no? Tú te Oye, quieres enfermar. si tú no le sacas rentabilidad a tu póliza de salud, es que tú estás sano. Ya. Bueno, señores, decir fraude en vida. Wow. No, pero déjame decirte, aquí se estaban dando unos casos de esos seguros de vida. Cuidado de no darle idea a mucha gente con eso. Tenemos que tener No, cuidado. pero es que eso son las cosas. Sí. Y además el conocimiento que tú Sí. tienes, que pueda llegarle a, No, pero a otras compañías. a otra gente. Déjame decirte de unos eventos en las famosos seguros de viaje. No. Yo conocí unos cuantos casos de personas que se iban, contrataban un seguro de viaje y se iban a una isla por acá, en el Caribe, lo que fuera, o a país X. Y dentro del país se iban remotamente a un sitio donde no había posibilidad de mucha comunicación, pero llegaban a un centro médico, un centro clínico, se agenciaban unos papeles que gastaron $500, $1000 en cosas, y como no había posibilidad, ellos traían toda su constancia y para reclamar aquí. Y se presentó muchas veces. Sí, que se da. Sí. Señores, hay mucha gente, hay personas dedicadas a eso. Bueno, recientemente vimos en las redes un individuo que su profesión era cobrarle a los seguros vehículos. Sí, O sea, sí. Entonces, chocar los vehículos, desbaratarlos, como dice Rómulo, explotarlo efectivamente. para cobrarse a la compañía de seguro. Hasta profesiones de eso hay, increíble. Sí, sí, Rómulo, sí. ahora, En mi haber yo conocí uno que esa era su especialidad. O sea, como esa persona, este era el tipo que se montaba en el vehículo y le daba para allá. se ponía un equipo de Se queche. ponía un equipo de monteo y un casco protector y reventaba el vehículo en un sitio. Sí, Y ya. Y cobraba su dinero. Una cosa, Rómulo, que tú no fuiste, bueno, la consecuencia, algo muy, muy negativo, pero
¿qué hacen las compañías para prevenir? Porque una cosa es que no tengan mecanismos para actuar a posteriori, pero o sea, para prevenir las acciones fraudulentas. ¿Qué hacen usualmente las compañías de seguro? Mira, es un trabajo interesante. Yo digo que las que así trabajan tienen menos exposición. Y es un trabajo de suscripción fino, un trabajo de suscripción bien sopesado y digamos, balanceado, sin ese interés, digamos, desmedido comercial, que hace que tú entren a tu compañía, póliza de cualquier tipo y desde cualquier origen, no importa si el individuo justifica o no sus bienes, o sea, cómo llegó a sus manos, no. O sea, cuando tú haces una suscripción técnica muy, digamos, a tono con lo que es el cliente y la capacidad real del cliente en cuanto a poder asegurar o no cosas, propiedades, entonces, aparte de agenciarse una base de datos interna que por lo menos dentro de ti buscar de si ese tipo está marcado o no. ¿Qué hacen las aseguradoras? Pueden tener, aparte de, o sea, parte de la suscripción de peso, de una suscripción técnica buena, de depuración del cliente, tú debes tener en tu base de datos listas de clientes especiales, como yo le llamaba. Son clientes que en algún momento, ya sea como conductor o ya sea como asegurado o como representante del asegurado, porque hay mucha gente que está marcada, pero pone su vehículo a nombre de un tercero. Pero cuando llega la reclamación, que él ve que se está poniendo incómoda, él aparece. Entonces ya tú te das cuenta de por dónde anda la reclamación. Porque yo llegué a tener casos así, en donde la reclamación a toda luz lucía fraudulenta, pero llegaba y aparecía el individuo archiconocido y uno sabía ya qué era lo que había. Me lo acaban de confirmar, decía tú. Exactamente. Cuando aparecía ese señor, Ese decía, señor. está confirmado, esto es Efectivamente. fraudulento. Entonces hay que hacer, las compañías de seguro tienen que hacer su debida diligencia. Debida diligencia, manejar el tema de capacidad económica de los clientes, valorar lo que es la puntuación inclusive de los instrumentos de crédito. En una ocasión nosotros hicimos un ejercicio bastante interesante y dio unos resultados buenos. Analizamos, pasamos la base de datos de nuestros clientes por una de las empresas que dan servicio de puntaje de crédito. Sí. Y adivina, la mayoría de reclamaciones estaban concentradas en la gente con un puntaje de crédito malo. Entonces, ese es un trabajo que tienen que hacer. Eso es interesante. O sea, hay una correlación, de un mal perfil de crédito y un mal perfil como cliente de seguro. O sea, que hay una relación. La siniestralidad está muy asociada a ese mal perfil de crédito. Estamos dando valores agregados a los aseguradores y al mercado asegurador y a la superintendencia de seguros también. Y te voy a decir que pareciera hasta jocoso. O sea, no es verdad que tú, con la tarjeta de crédito reventada, con 2 meses del colegio atrasado, con el carro que lo debe y que tiene para pagar ese atrasado, tú andas tranquilo en la calle. No. Tu mente está un poco... Y cuando está fácil. Está buscando una solución con otro. Hay algo que es bueno decírselo a los clientes, porque los clientes, los asegurados, el consumidor general, no entiende, posiblemente por no comprender cómo funciona bien el sistema de seguro. Y lo que hablamos es que el sistema de seguro es una comunidad, es una solidaridad. O sea, usted paga y una comunidad de personas o de empresas, de asegurados, pagan una prima para los eventos que le sucedan a algunos de esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? El fraude en el seguro lo que aumenta es el monto de las reclamaciones que la compañía de seguro pagan y por ende, al final del día, el fraude se traduce en un aumento de las primas. O sea que la gente no puede pensar que es totalmente inmune o está completamente ajena al fraude que hacen unos pocos.
los aumentos en prima de las pólizas también toman en cuenta Sí, es un elemento importantísimo. los pagos que se han hecho de manera fraudulenta. Es decir, cierto. eso se le revierte al consumidor de seguro en forma de primas más altas, deducibles más elevados que las compañías quieran. O sea, tú mencionaste ahorita el tema de las inundaciones. Y con las inundaciones hubo un tema de hace un par de semanas para acá, porque las aseguradoras dijeron, oye, nosotros pagamos 1,000 y pico de millones de pesos en el 2022 con la primera inundación, y en el 2023 pagamos 1,000 y pico de millones de pesos. Nada, yo digo, nada heroico, porque para eso es que está la aseguradora y el contrato. O sea, pero ellos, uno de los argumentos que ellos estaban diciendo que veían cierto grado como de abuso por parte de algunos asegurados que aprovechaban el tema de la inundación y bueno, vamos a resolver el vehículo. El vehículo me está fallando y el vehículo está bajo de precio. Vamos a ponerlo aquí que va nublado, va a venir mucha agua para que se inunde. O sea, cosas hechas adrede. Y realmente en este negocio, como bien dice Juan, de la única manera que la compañía de seguro puede recuperarse de esa situación es vía prima. O sea, yo siempre he dicho que el seguro de automóvil es como el anuncio del amigo Boruga de la gasolina. Cuando baja y cuando sube. Aquí, en este negocio, cuando a las compañías de seguro le va bien, bajan las primas. Cuando le va mal, suben las primas. O sea, porque es un negocio que no tiene reaseguro y todo va contra el bolsillo del asegurador. Entonces, la gente tiene que entender que, como dice Juan, esto es un negocio que es solidario. Una solidaridad. Es una solidaridad. Si se le agrega mucho fraude, va a haber muchos costos y hay que subir la prima. Sí. Definitivamente. O sea que... y eso, que no hemos hablado de incendios, que ahí hay... No, pero sería bueno, yo quiero que tú hables de otro tema que si lo tienes, que no sea necesariamente vehículo. Y también sería interesante saber si tú en tus funciones, en un departamento específicamente, una dirección de prevención de fraude, ¿alguna vez tú tuviste, por ejemplo, algún tema de riesgo personal, de asegurado que... Sí. Eso, Mira, definitivamente, el que trabaja el tema de fraude tiene que vincularse con nuestros amigos de la Policía Nacional. Uh-huh. Y yo tenía una relación muy estrecha. Digo tenía porque en ese momento en funciones, ya yo no estoy en funciones y hace 4 años no estoy en eso. Pero hay que mantener una vinculación con la policía. Y lamentablemente algunos individuos que se dan a la tarea de hacer fraude tienen sus amigos también dentro de las instituciones. Y, o sea que tú tienes amigos y yo también tenía amigos. Y ellos también tienen amigos. Y sea, un día a mí me entró una llamada, no una llamada, un mensaje de texto. Y me dijeron, tan bonita que tu familia, que sé yo qué, que patatín, que esto, que lo otro. Ya tú sabes. Gracias por estar diciendo esto y esto de mí en tal sitio. Yes. Y yo no lo comenté en la calle, yo lo comenté dentro de una mesa redonda donde habían funcionarios. Sí, funcionarios públicos. No, es un tema. Y hubo una persona, que hay que decirlo también, que en el asiento de su vehículo le dejaron 3 balas y un papelito. ¿Qué me decía el papelito? Una puede ser para ti. Una de estas puede ser para ti. A una mujer. Se la dejaron en el carro. Pero una persona que trabajaba en investigación de siniestro. O sea, que no estamos hablando muchas veces con que no estamos hablando de ese cliente que dice, mira que yo no tengo rentabilidad en mi póliza de salud. Estamos hablando de delincuentes, criminales que están dispuestos a hacer cualquier cosa. O sea, y tú le tocas eso y realmente tú estás atentando con tus emolumentos. Que esa puede ser otra razón, porque la compañía dice, oye, eso págalo. Y ya. Págalo y llévalo a siniestro. Efectivamente. A siniestro pagado y dejemos ese tema. Sí, hay mucho tema. No, eso se dio y nosotros, o sea, obviamente yo nunca como que le tomé la palabra, o sea, yo sí, bueno, hice la denuncia formal allá a la policía y le dije, mira el teléfono, mira lo que hay ahí, qué sé yo qué.
Ellos averiguaron, consiguieron la dirección IP de la persona y lo llamaron a capítulo. Claro. Sí, sí. Sí, a mí en el 2004, 2005 por ahí, que sometieron a un grupo de personas, entre ellos exoficiales de la policía, fiscales y eso, con el tema del robo de vehículos, que tú sabes que a mí hubo un oficial en ese momento que estaba en funciones, que se hizo muy amigo nuestro, y me dijo, Villa, ¿tú tienes arma de fuego? Y dice, sí. Pues mira, anda con ella. Porque los muchachos que están involucrados no son cosas buenas. No son cosas buenas. O sea, que este tema de los fraudes de vehículos es un tema muy escabroso. Es que un negociazo para el que lo hace. Para el que lo hace. Y está el tema del salvamento local, pero está el tema, como tú decías, el salvamento que viene de allá de Estados Unidos. Claro. Que sobre todo esos vehículos de alta gama y europeos se compran por un precio cómodo. Cuando llegan aquí tienen un valor importante y cuando tú vienes a ver, tú tienes una diferencia a veces hasta de $1,500,000 de pesos entre lo que a ti te costó y lo que tú lo puedes asegurar. Y de ahí tú te topas con gente que te va a asegurar un vehículo que tú dices, ¿por qué esta persona viene a asegurar este vehículo con un pasaporte? Anda con una joven ahí que dicen ser novio, pero no tiene no tiene referencia. Y de ahí es que yo digo que las aseguradoras tienen que trabajar el tema de la depuración. Y digamos, mientras más alta es la propiedad a asegurar, mientras más valor haya involucrado, ser más exigente con que de dónde viene tu recurso, la debida diligencia, que exige tanto el tema de lavado de activos, que si aquí le dieran, en el tema de fraude, si aquí se aplicara conscientemente el tema de él, conozca a su cliente, no solo para el tema de lavado, sino también para una debida suscripción, pues tuviéramos menos percance con esos temas. Y déjame decirte, detrás de esas personas que vienen a asegurar ese vehículo, hay un delincuente. Sí, eso hay una correlación. A veces con ese tema, del tema de la debida diligencia y el asegurado, ¿no? Y la persona que va a ser asegurada. De hecho, pues, nosotros los aseguradores, digo nosotros, aunque ya yo no estoy activo, pero me queda la costumbre. La costumbre. Realmente siempre somos pasibles de que nos cometan fraudes en diferentes, e inclusive, no solamente en el caso de personas que se dedican a hacer fraudes, como tú decías, a veces ciertos fraudes pasivos, sí, que la gente entiende que sí, que hay que pagarle, pero no están cubiertos. Fraudes ocasionales. Exactamente. Entonces, este ha sido un programa interesantísimo, muy interesante. Yo creo que y no hemos tocado la otra parte de automóvil que es muy complicada y que hay mucho fraude. Sí, sí. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? La parte de lesiones, accidentes con lesionados. Bueno, ese para... Eso merita un capítulo. Un capítulo. No, es que ahí está. O sea, dentro de la parte de los fraudes, uno de ellos es los fraudes de seguro de responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Si pudiéramos numerarlo, aunque no desarrollarlo, por ejemplo, el tema de los accidentes ocurridos que los magnifican. Mira, se dan todo tipo de circunstancias. Y la necesidad que tienen algunos elementos que empezaron a conocer el negocio de conseguir apoderamientos de manos de un supuesto lesionado o de lesionado, porque a veces es cierto. La necesidad de hacer mucho negocio ha empujado a que construyan fraude, construyan casos que no lo hay. Que no lo hay. No, ese es una parte, una modalidad que ahí hay mucho dinero. Sí, que auto, incendio, como le decíamos, en salud. En salud. Son tres. Porque no es solamente eso. El tú darle un carnet de seguro médico a una persona para que vaya y compre algo para alguien que no está realmente asegurado, eso es un fraude. Sí. Lo que pasa es que como uno no le decimos quizás las cosas por su nombre. Sí. Usted llena una solicitud de seguro y omitir información. También. Que muchas veces lo hacen. Por ejemplo, omitir información sobre todo enfermedades. Y después tú sacas la póliza y la presentas. Ahí sí, la compañía cuando te descubre, que es muy fácil descubrir, muy fácil, porque en salud, la gente usualmente cuando habla el médico dice la verdad.
Sí. porque se quiere Sí, sí. curar. Uno habla más que con un padre Sí, confesando. entonces ahí la compañía de seguro te descubre y la compañía de seguro obviamente te puede declinar la reclamación, pero también te cancela la póliza o sea, y no vas a tener el beneficio esperado de la cobertura. Sí, definitivamente a veces suceden casos que uno dice, cónchale, pero qué pena, o sea, una persona que enferma, no sé cuándo, pero pagan a veces justo por pecadores. En una ocasión a una joven empleada de una empresa de recursos humanos la llamaron para felicitarla porque estaba embarazada. Porque Pero ella le prestó el carnet a una hermana. Pues, mira, era que interesante. Oye, me te digo que si uno podría hacer una temporada De Sí, de ¿verdad? varias entregas, nada más hablar de Del las fraude. modalidades. Porque esto no es nada más lo malo de la película, no son nada más los delincuentes y la cosa y los asegurados. Aquí hay corredores que se dedican Que lo saben. que lo saben y participan y apoyan eso. Hay fraude de corredores contra compañías de seguro que Exacto. agarran dinero de los clientes y no se lo pagan. Eso hay de todo. No Mira, es nada más los asegurados. Hubo un caso que salió a los medios públicos de un asegurado que cuando fue a renovar su póliza, la compañía le dijo que le subió la prima porque tuvo un accidente. Y dice, ¿y cuándo yo tuve ese accidente? Yo nunca he chocado. Le fabricaron un accidente de su póliza y ella se dio cuenta cuando le aumentaron la prima. O sea, hay cualquier modalidad de cosas. Pero otros se dan cuenta en un momento peor. Cuando te llega una notificación de un acto para ir a un tribunal con una demanda de 2 millones de pesos, Sí. porque en tu carro chocaron a un tipo y lo dejaron bien lesionado. Entonces, el tipo dice, pero ven acá, anyway, yo nunca he ido a Higüey. En mi carro yo nunca he ido a Higüey. Ni ese carro yo nada más lo uso yo. ¿Cómo mi carro aparece en un accidente en Higüey? O sea, que hay que cuidarse de todo eso, señores. Hay que estar, como dicen los muchachos, hay que estar moca. Y mi experiencia como asegurador y en los últimos ya 15, 16 años como asesor de seguro, no es, o sea, el que escucha un programa hablando de fraude de compañía de seguro puede decir, es un fly al catcher, eso o sea, no es fácil, esos son casos, no es fácil hacer fraude, la compañía de seguro investigan, detectan, determinan, etcétera. Hay gente que puede decir, no, mira, yo soy un especialista, pero en mi experiencia no es fácil. O sea, uno investiga y detecta. Bueno, para cerrar este episodio, quiero dejar también en el conocimiento de los consumidores y también de los propios aseguradores, hay un centro de intercambio de información en Cadoar, que es un centro donde los aseguradores al momento de suscribir pueden ver la experiencia de un cliente con una compañía de seguro. O sea que a eso se agrega lo que tú dices, que no es que tan la fácil. compañía intercambian información y si usted va de una compañía a otra, la otra puede darse cuenta de lo que se usted dan hizo. cuenta ahí. Bueno, señores, este ha sido un podcast interesantísimo sobre el tema del fraude. Esto es un pequeño trozo del iceberg que hay detrás del fraude. Y de hecho, pues, vamos a tener que invitar nueva vez al amigo Rómulo Marmolejo para que sigamos hablando del tema del fraude, que es un tema muy apasionante en el sentido de que son las cosas que le sucedan a las compañías de seguro y que muchos de nosotros también podemos ser víctimas de esos fraudes. Y realmente esperamos que ustedes disfruten de este podcast y den a la campanita, suscríbanse y el jueves que viene ustedes van a ver este podcast. Gracias por vernos.